Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti la paz. Buenos días, amado hermano, querida hermana. Qué bueno que hoy te has detenido aquí. Antes de que hagas cualquier otra cosa, antes de que el mundo te exija resultados, antes de que el teléfono te sature de noticias, quiero pedirte algo. Respira. Respira profundo. Siente cómo el aire entra y sale. Dime la verdad, ¿cómo está tu mente hoy? No me refiero a lo que le dices a la gente cuando te preguntan cómo estás y respondes automáticamente bien. Me refiero a lo que pasa allá adentro, en el silencio de tu almohada o mientras conduces al trabajo. ¿Sientes que tu mente es como una máquina que no tiene botón de apagado? ¿Sientes ese murmullo constante de qué pasará si, por qué dije aquello, cómo voy a pagar esto? Hay días en que la mente no es un lugar seguro. Hay días en que nuestros pensamientos se vuelven nuestros peores enemigos. Se enredan como maleza, nos roban el sueño, nos quitan el hambre y nos hunden en un cansancio que no se cura durmiendo, porque, aunque el cuerpo descanse, la mente sigue corriendo maratones de preocupación. Quizás hoy te despertaste así, con el corazón acelerado por un pensamiento que ni siquiera has podido identificar del todo. Una angustia sorda, un miedo al futuro o una culpa del pasado que vuelve a tocar tu puerta. Si te sientes así, quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho hoy. No estás loco, no eres débil y no estás solo. Lo que estás sintiendo es el peso de un mundo que nos empuja a la ansiedad. Pero hoy, Dios te ha traído a este video, a este rincón de paz, porque Él conoce esa multitud de pensamientos que llevas dentro. Él no se asusta de tu confusión. Él no te juzga por tu ansiedad. Hoy vamos a declarar el Salmo capítulo 94, versículo 19. Es un verso corto, pero con el poder de silenciar una tormenta. Dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Fíjate que el salmista no dice que sus pensamientos desaparecieron mágicamente, dice que, en medio de ellos, entró la consolación de Dios. Hoy vamos a buscar esa consolación. Quédate conmigo, suelta los hombros, relaja el rostro. Vamos a entrar en la presencia de aquel que puede decirle al mar de tu mente: calla, enmudece. Amado, amada, quédate con esta sensación. Ese pequeño alivio que sientes ahora no es sugestión, es el Espíritu Santo obrando en tu interior. El Salmo capítulo 94, versículo 19, es ahora tu escudo. No permitas que el mundo vuelva a encender el ruido en tu cabeza. Recuerda, la ansiedad es como una mecedora. Te mantiene en movimiento, pero no te lleva a ninguna parte. La fe, en cambio, es un ancla. Te mantiene firme mientras la tormenta pasa. Hoy has decidido anclarte en las consolaciones de Dios. Cuando sientas que los pensamientos vuelven a enredarse, repite en voz alta: Señor, en mi multitud de pensamientos, tus consuelos me deleitan. Convierte ese verso en tu respiración. Señor, en esta mañana me acerco a ti tal como estoy, sin máscaras, sin adornos, sin intentar esconder lo que realmente hay dentro de mí. Tú conoces cada pensamiento que ha cruzado por mi mente antes incluso de que yo pueda ponerlo en palabras. Sabes de dónde vienen mis inquietudes, sabes qué es lo que pesa en mi corazón, sabes lo que me preocupa aunque yo no lo haya dicho en voz alta. Y hoy, Dios, no vengo a ti porque tenga todo bajo control, vengo precisamente porque no lo tengo. Hay momentos en los que mi mente se convierte en un laberinto sin salida, donde cada idea parece llevarme a otra preocupación, y esa preocupación a otra más profunda. Hasta que me siento atrapado en una cadena de pensamientos que no sé cómo romper. Es en esos momentos, Señor, donde necesito recordar que tu voz es más fuerte que el ruido dentro de mí. Tu palabra dice que en la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones alegran mi alma,
y hoy me aferro a esa verdad como quien se aferra a una cuerda en medio de una tormenta. Padre, enséñame a reconocer tu consuelo. Porque a veces espero que llegue como un trueno, como algo espectacular, como una respuesta inmediata, pero muchas veces tú vienes como un susurro, como una paz que no se puede explicar. Como una certeza suave que se posa en el corazón y dice, estoy aquí. Hoy te pido que abras mis ojos espirituales para poder percibir tu presencia en lo sencillo, en el silencio, en la respiración, en este momento. Señor, toma cada pensamiento que me inquieta, cada temor sobre el futuro, cada duda sobre mis decisiones, cada recuerdo que todavía duele, y somételos a tu verdad. No permitas que mi mente sea gobernada por la ansiedad, sino por tu espíritu. Hay pensamientos que me dicen que no podré, que no soy suficiente, que algo saldrá mal, que lo que temo es inevitable, pero hoy, en tu presencia, decido no creerle a esas voces. Decido creer en lo que tú dices. Y tú dices que estás conmigo. Tú dices que no me dejarás. Tú dices que tus planes son de bien y no de mal. Tú dices que en medio de la angustia, tu paz puede guardarme. Entonces hoy, aunque mis emociones no estén completamente alineadas, elijo confiar. Señor, entra en los rincones más profundos de mi mente, aquellos lugares donde guardo preocupaciones que ni siquiera comparto con otros. Aquellos pensamientos que me avergüenzan, que me confunden, que me hacen sentir débil. No los escondo de ti. Te los entrego. Porque sé que tu consuelo no rechaza. Tu consuelo restaura. Padre, hay días en los que me siento cansado antes de empezar, donde la carga emocional es tan pesada que incluso lo más simple parece difícil. En esos días, necesito que tú seas mi fuerza. No una fuerza lejana, sino una fuerza real, tangible, que me levante paso a paso. No te pido que elimines todos mis problemas de inmediato, pero sí te pido que camines conmigo en medio de ellos. Que cuando mi mente se llene de ruido, tu voz sea más clara. Que cuando el miedo quiera dominar, tu paz sea más fuerte. Que cuando sienta que pierdo el control, recuerde que tú sigues en el trono. Señor, en esta mañana, deposito en ti todo lo que me inquieta. No lo niego, no lo reprimo, lo entrego. Como quien deja una carga pesada al pie de la cruz. Y al hacerlo, decido creer que no tengo que cargarlo solo. Espíritu Santo, llena este espacio ahora mismo, llena mi habitación, mi mente, mi corazón. Haz de este momento algo sagrado, algo transformador. Que no sea solo palabras, que sea un encuentro. Un encuentro real contigo. Porque un solo instante en tu presencia puede hacer más que 1000 soluciones humanas. Continúa tocando mi mente, Señor, continúa ordenando mis pensamientos, continúa trayendo claridad donde hay confusión. Y mientras oro, empiezo a sentir algo diferente, no porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo está cambiando dentro de mí. Tu consuelo está llegando. Y con él, una nueva esperanza. Y mientras tu consuelo comienza a llenar los espacios donde antes habitaba la inquietud, me doy cuenta, Señor, de que muchas veces he intentado resolver en mi mente lo que solo puede ser sanado en tu presencia. He luchado en silencio, he tratado de encontrar respuestas humanas a cargas espirituales, y en ese intento me he agotado más de lo que he avanzado. Pero hoy, en esta mañana que tú has creado, decido cambiar mi manera de enfrentar lo que me preocupa. Ya no quiero ser gobernado por pensamientos que no vienen de ti. Ya no quiero permitir que mi mente sea un campo de batalla sin dirección. Hoy rindo ese terreno, lo entrego completamente a tu cuidado. Señor, toma autoridad sobre mi mente. Que cada pensamiento que no proviene de tu verdad pierda fuerza, que cada idea que nace del miedo sea reemplazada por la certeza de tu amor. Que todo lo que me lleva a la desesperación sea transformado por tu paz. Hay pensamientos que han sido repetidos tantas veces que han echado raíces dentro de mí, pensamientos de insuficiencia, de fracaso, de temor al rechazo, de incertidumbre sobre el futuro. Y aunque sé que no vienen de ti, a veces parecen más reales que la fe misma. Pero hoy, Padre,
me levanto en espíritu y declaro que tu verdad tiene más peso que cualquier pensamiento negativo. Tu verdad es la voz que decido escuchar. Tu verdad es la luz que elijo seguir. Y aunque mi mente intente regresar a viejos patrones, hoy establezco un nuevo fundamento, confiar en ti, incluso cuando no entiendo. Señor, hay áreas de mi vida que me preocupan profundamente, decisiones que debo tomar, caminos que no están claros, puertas que no sé si debo abrir o cerrar. Y en medio de todo eso, mi mente intenta adelantarse, imaginar escenarios, prever resultados, pero termina agotándose en posibilidades que ni siquiera han ocurrido. Hoy renuncio a ese hábito de sobrepensar. Hoy descanso en ti. Porque entiendo que no necesito tener todas las respuestas, necesito tenerte a ti. Y si tú estás conmigo, eso es suficiente. Padre, enséñame a vivir un día a la vez. A no cargar hoy con las preocupaciones de mañana. A no revivir los errores del pasado como si aún tuvieran poder sobre mí. Enséñame a habitar el presente contigo, a encontrar paz en este instante, sabiendo que tú ya estás en cada uno de mis mañanas. Señor, hay momentos en los que mi mente se llena de qué pasaría si, y esos pensamientos me llevan a escenarios que generan ansiedad, miedo y angustia. Pero hoy, en tu presencia, cambio esa pregunta. En lugar de qué pasaría si todo sale mal, comienzo a decir: ¿y si Dios obra a mi favor? En lugar de qué pasaría si todo sale mal, comienzo a decir: ¿y si Dios obra a mi favor? ¿Y si tú abres puertas que no puedo ver? ¿Y si lo que hoy me preocupa mañana será un testimonio? ¿Y si este proceso está formando en mí algo que necesito para lo que viene? Padre, cambia mi perspectiva. No permitas que vea mi realidad solo desde mis limitaciones, sino desde tu poder. No permitas que interprete mi situación desde el miedo, sino desde la fe. Señor, incluso cuando no entiendo lo que estás haciendo, ayúdame a confiar en quién eres. Porque tú no cambias. Tú no fallas. Tú no abandonas. Y si hoy estoy aquí, respirando, es porque tu gracia me ha sostenido hasta este momento. Y esa misma gracia seguirá sosteniéndome. Espíritu Santo, trae orden donde hay caos. Trae silencio donde hay ruido. Trae claridad donde hay confusión. Que mi mente deje de correr sin dirección y comience a reposar en tu verdad. Que mis pensamientos dejen de ser una carga y comiencen a ser un lugar donde tu presencia habita. Señor, quiero aprender a pensar contigo. Quiero que mis pensamientos estén alineados con tu corazón. Quiero que lo que ocupa mi mente sea aquello que edifica, que fortalece, que da vida. Hoy te entrego mis preocupaciones financieras, mis cargas familiares, mis luchas internas, mis temores ocultos, todo aquello que ocupa espacio en mi mente y me roba la paz. No lo guardo más. Lo suelto. Y al soltarlo, hago espacio para tu consuelo. Porque tu consuelo no solo calma, también transforma. Tu consuelo no solo alivia, también renueva. Y mientras oro, siento que algo dentro de mí comienza a descansar, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estoy intentando resolverlo solo. Tú estás aquí. Y eso cambia todo. Señor, en esta mañana, elijo confiar en que tu presencia es suficiente para sostenerme, tu amor es suficiente para sanar mis pensamientos, y tu paz es suficiente para guiarme. Aunque el día traiga desafíos, aunque haya momentos difíciles, aunque mi mente intente volver a inquietarse. Recordaré este instante. Recordaré que tu consuelo llegó. Recordaré que no estoy solo. Y avanzaré, paso a paso, contigo. En este espacio donde tu presencia comienza a envolverlo todo, Señor, me doy cuenta de algo que muchas veces olvido, que no fui creado para cargar solo con el peso de mi vida. Que mi mente no fue diseñada para sostener todas las respuestas, ni mi corazón para resistir todas las tormentas sin ayuda. Sin embargo, ¿cuántas veces he intentado hacerlo así, en silencio, en soledad, en una lucha interna que nadie más ve? Pero hoy ya no quiero vivir de esa manera. Hoy reconozco que necesito de ti, no como una opción, sino como mi fuente,
como mi refugio constante, como el lugar al que siempre puedo volver sin importar cuán lejos sienta que estoy. Señor, hay pensamientos que han permanecido en mí por tanto tiempo que casi los he aceptado como parte de mi identidad, pensamientos que me dicen que siempre seré así, que nunca cambiaré, que no hay salida para ciertas áreas de mi vida. Y aunque sé que no vienen de ti, han logrado ocupar espacio en lo más profundo de mi interior. Pero hoy, en tu presencia, decido romper ese acuerdo. No aceptaré como verdad lo que tú nunca has declarado sobre mí. No permitiré que la mentira tenga más autoridad que tu palabra. Hoy, Señor, me alineo con lo que tú dices acerca de mí, que soy amado, que soy sostenido, que soy guiado, que soy cuidado incluso en los detalles más pequeños que nadie más ve. Padre, entra en las memorias que todavía me duelen, en aquellos momentos que marcaron mi corazón, que dejaron huellas difíciles de borrar. Esos recuerdos que a veces regresan sin aviso, trayendo consigo emociones que creía haber superado. No los rechazo, pero tampoco quiero que me gobiernen. Te invito a entrar en ellos. A sanar lo que aún está herido. A traer tu consuelo incluso a mi pasado. Porque entiendo que tu amor no está limitado por el tiempo. Tú puedes tocar hoy aquello que ocurrió ayer y transformar la forma en que vive dentro de mí. Señor, hay pensamientos que nacen del miedo a lo que viene, miedo a perder, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a que las cosas no salgan como espero. Y esos pensamientos intentan adelantarse al futuro, como si pudieran controlarlo, como si pudieran protegerme. Pero lo único que hacen es robarme la paz del presente. Hoy suelto ese intento de control. Hoy dejo de querer anticipar cada escenario. Hoy descanso en la verdad de que mi futuro está en tus manos. Y si está en tus manos, entonces está seguro. Padre, enséñame a confiar incluso cuando no veo el camino completo. Enséñame a dar pasos con fe, aunque no tenga todas las respuestas. Enséñame a vivir con la certeza de que tú ya estás donde yo aún no he llegado. Señor, en esta mañana, también te entrego aquellas voces que he escuchado a lo largo de mi vida, palabras que otros dijeron, palabras que marcaron mi forma de verme, de pensar, de sentir. Algunas fueron dichas en momentos de dolor, otras en medio de circunstancias difíciles, pero dejaron huella. Y aunque han pasado los años, a veces todavía resuenan dentro de mí. Pero hoy decido que tu voz será la que tenga la última palabra. No lo que otros dijeron. No lo que las circunstancias sugieren. No lo que el miedo repite. Solo tu voz. Porque tu voz no destruye. Tu voz edifica. Tu voz no condena. Tu voz restaura. Tu voz no hiere. Tu voz sana. Espíritu Santo, reemplaza cada pensamiento que no viene de ti. Donde hubo duda, siembra fe. Donde hubo temor, establece paz. Donde hubo confusión, trae claridad. Haz una obra profunda en mi mente, una transformación que no sea superficial, sino real, duradera, visible en la forma en que vivo, en la manera en que enfrento cada día. Señor, también reconozco que hay momentos en los que mi mente se cansa de pensar, de analizar, de preocuparse, de intentar entenderlo todo. Y en ese cansancio, a veces pierdo la capacidad de disfrutar lo que sí está bien, lo que sí está funcionando, lo que sí es un regalo. Hoy te pido que me ayudes a recuperar esa capacidad de ver lo bueno. De reconocer tu mano en lo cotidiano. De agradecer incluso en medio de procesos que aún no comprendo completamente. Porque sé que el agradecimiento también abre la puerta a tu paz. Padre, en esta mañana, no solo quiero que calmes mi mente, quiero que la renueves. Que la transformes desde adentro. Que la alinees con tu verdad. Que la conviertas en un lugar donde tu presencia habite constantemente. Y mientras oro, siento que algo dentro de mí se está ordenando, como si piezas que estaban fuera de lugar comenzaran a encajar, como si pensamientos que antes estaban dispersos ahora encontraran dirección. No porque yo lo esté logrando, sino porque tú estás obrando. Y eso me da paz.
Una paz que no depende de lo que está pasando afuera, sino de lo que está sucediendo dentro de mí en este momento contigo. Señor, gracias, porque tu consuelo no es limitado. No se agota. No llega tarde. Siempre está disponible. Y hoy lo recibo. Lo recibo en cada área de mi vida. Lo recibo en mi mente. Lo recibo en mi corazón. Lo recibo en este nuevo día. Y con ese consuelo, comienzo a caminar diferente. Más ligero. Más confiado. Más en paz. Y en este fluir continuo de tu presencia, Señor, hay algo dentro de mí que comienza a rendirse, no como quien se da por vencido, sino como quien finalmente entiende que no necesita seguir luchando solo. Es una rendición que no debilita, sino que libera. Una entrega que no quita fuerza, sino que la redirige hacia ti, hacia la única fuente que no se agota. Porque, si soy honesto contigo, Padre, muchas de mis cargas no provienen únicamente de lo que estoy viviendo, sino de cómo lo estoy interpretando en mi mente. A veces no es la situación en sí la que me abruma, sino las historias que construyo alrededor de ella, los escenarios que imagino, los resultados que temo, las conclusiones apresuradas que saco sin esperar en ti. Y hoy entiendo que necesito entregarte no solo mis problemas, sino también mi forma de pensar. Señor, transforma la manera en que proceso lo que me sucede. No permitas que mi mente distorsione la realidad a través del miedo. No permitas que saque conclusiones sin tu dirección. No permitas que lo temporal parezca eterno. Dame la capacidad de ver cada situación desde la perspectiva de tu verdad. Porque cuando tú estás presente, incluso lo difícil adquiere un propósito. Incluso lo incierto encuentra dirección. Incluso lo doloroso puede ser redimido. Padre, en esta mañana te entrego también mis expectativas, aquellas cosas que esperaba que fueran diferentes, aquellas respuestas que no llegaron como imaginaba, aquellos tiempos que no coincidieron con mis planes. Porque muchas veces, la ansiedad nace del choque entre lo que esperaba y lo que realmente está ocurriendo. Pero hoy decido soltar ese control. Decido confiar en que tus tiempos son perfectos, incluso cuando no los comprendo. Decido creer que lo que no ha sucedido todavía no es un retraso, es parte de un proceso. Señor, ayúdame a no desesperarme en la espera. A no llenar el silencio con pensamientos negativos. A no interpretar tu pausa como ausencia. Porque sé que incluso cuando no veo movimiento, tú estás obrando en lo invisible. Espíritu Santo, enséñame a descansar en los espacios donde antes me inquietaba. A permanecer en paz cuando no tengo todas las respuestas. A confiar en que cada pieza está siendo colocada en su lugar, aunque yo no pueda verlo completo. Señor, hay pensamientos que regresan una y otra vez, como si quisieran insistir, como si quisieran recuperar el control que hoy estoy entregando. Pensamientos que susurran dudas, que intentan reactivar viejas preocupaciones, que buscan abrir puertas que ya estoy cerrando en tu nombre. Pero hoy tomo una decisión consciente. No voy a entretener lo que no edifica. No voy a alimentar lo que me roba la paz. No voy a darle espacio a lo que no viene de ti. En lugar de eso, llenaré mi mente con tu verdad. Recordaré tus promesas. Repetiré lo que tú dices, hasta que se convierta en la voz más fuerte dentro de mí. Señor, quiero que mi mente sea un lugar donde tu palabra tenga eco constante, donde cada pensamiento esté filtrado por tu amor, donde cada idea sea alineada con tu propósito. Y si en algún momento vuelvo a sentirme abrumado, si en algún instante mi mente intenta regresar al caos, recuérdame este momento. Recuérdame que ya estuve aquí contigo. Recuérdame que tu consuelo es real. Recuérdame que no tengo que volver a cargar lo que ya entregué. Padre, también te entrego mis emociones, porque muchas veces mis pensamientos y mis emociones se entrelazan de tal manera que no sé dónde empieza uno y termina el otro. Hay días en los que me siento inquieto sin una razón clara, en los que hay una carga emocional difícil de explicar. Pero tú sí lo entiendes. Tú conoces cada rincón de mi interior. Y hoy te invito a traer orden también allí.
Que mis emociones no gobiernen mi vida, sino que estén alineadas con tu paz. Que no reaccionen desde el miedo, sino desde la confianza. Que no se desborden en ansiedad, sino que reposen en tu presencia. Señor, en esta mañana, quiero aprender a vivir desde un lugar diferente, no desde la prisa, no desde la presión, no desde la preocupación constante, sino desde la certeza de que tú estás conmigo en cada paso. Que no tengo que correr para resolverlo todo. Que no tengo que entenderlo todo para avanzar. Que no tengo que tener todas las respuestas para estar en paz. Porque mi paz no proviene de tener el control, proviene de saber que tú lo tienes. Y mientras esa verdad se asienta en mi corazón, siento como la ansiedad pierde fuerza, como los pensamientos comienzan a calmarse, como el ruido interno se disipa poco a poco. No es instantáneo. No es forzado. Es tu obra. Es tu presencia. Es tu consuelo cumpliendo lo que prometiste. En la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones alegran mi alma. Y hoy, Señor, puedo decir que lo estoy experimentando. No como una teoría, sino como una realidad viva dentro de mí. Gracias por no dejarme solo en mis pensamientos. Gracias por entrar en ellos. Gracias por transformarlos. Gracias por traer vida donde antes había inquietud. Y mientras este nuevo día comienza, decido caminar con esa verdad. No como alguien que está libre de desafíos, sino como alguien que ya no está solo en medio de ellos. Porque tú estás conmigo. Y eso, lo cambia todo. Mientras esta paz comienza a asentarse con mayor firmeza dentro de mí, Señor, percibo algo que va más allá de simplemente sentirme mejor, es como si estuvieras reordenando mi interior desde la raíz. Como si cada pensamiento encontrara ahora su lugar correcto bajo la guía de tu verdad. No es solo un alivio momentáneo, es una transformación silenciosa, profunda, que no necesita ruido para ser real. Y en medio de este proceso, entiendo algo que antes pasaba por alto, que muchas de mis batallas no eran visibles, pero sí determinantes. Que lo que ocurría en mi mente influía en cada decisión, en cada reacción, en cada paso que daba. Y por eso, Señor, hoy valoro aún más lo que estás haciendo en mí, porque estás tocando el lugar donde nacen mis respuestas a la vida. Padre, fortalece mi mente en ti. No permitas que sea frágil ante la presión, ni vulnerable ante el miedo, ni inestable ante la incertidumbre. Hazla firme, no por mis propias fuerzas, sino porque está sostenida en tu verdad. Que mi mente aprenda a regresar a ti de manera automática, que cuando un pensamiento inquietante intente entrar, encuentre una puerta cerrada y una verdad establecida. Señor, quiero desarrollar una mente que no solo reaccione, sino que discierna. Que no solo sienta, sino que entienda desde tu perspectiva. Que no solo piense, sino que piense contigo. Porque cuando pienso contigo, todo cambia, lo que parecía imposible se llena de esperanza, lo que parecía oscuro encuentra dirección, lo que parecía perdido adquiere propósito. Padre, hay momentos en los que mi mente ha sido escenario de lucha constante, pensamientos que van y vienen, que se contradicen, que me cansan. Y en ese vaivén, he sentido agotamiento, confusión, incluso desánimo. Pero hoy, en tu presencia, ese escenario comienza a transformarse. Ya no es un campo de batalla, comienza a convertirse en un lugar de encuentro contigo. Un espacio donde tu voz tiene prioridad. Un lugar donde tu paz establece el ritmo. Un territorio donde tu verdad gobierna. Y eso cambia completamente la forma en que vivo. Señor, enséñame a cuidar lo que permito entrar en mi mente. A ser intencional con lo que escucho, con lo que veo, con lo que medito. Porque entiendo que no todo lo que llega edifica, no todo lo que parece inofensivo es sano. Dame discernimiento para filtrar, para elegir, para proteger este espacio que tú estás restaurando. Espíritu Santo, haz de mi mente un lugar donde tu presencia se sienta cómoda, donde haya espacio para tu voz, donde haya apertura para tu dirección, donde haya sensibilidad para percibir lo que quieres mostrarme. Señor, también reconozco que hay áreas donde necesito paciencia conmigo mismo,
porque este proceso no es instantáneo. Habrá momentos en los que mi mente intente regresar a viejos hábitos, a viejas formas de pensar, a viejos temores. Pero hoy decido no condenarme en esos momentos. Decido regresar a ti. Una y otra vez. Sin rendirme. Sin retroceder. Porque sé que estás obrando en mí de manera constante, incluso cuando no lo percibo completamente. Padre, en esta mañana, quiero declarar que mi mente ya no será un lugar de opresión, será un lugar de libertad. No será un espacio dominado por la ansiedad, será un espacio lleno de tu paz. No será un territorio de confusión, será un lugar de claridad. Y no porque yo tenga el control, sino porque tú estás reinando en ella. Señor, gracias por tu paciencia conmigo, porque no te has cansado de mis procesos, porque no te has alejado en mis momentos de debilidad, porque no has dejado de hablarme incluso cuando me costaba escucharte. Tu fidelidad me sostiene. Tu amor me rodea. Tu consuelo me transforma. Y mientras sigo aquí, en este momento contigo, siento como mi interior se aquieta aún más, como si todo lo que estaba agitado comenzara a descansar, como si cada parte de mí encontrara reposo en tu presencia. Es un descanso que no depende de circunstancias externas. Es un descanso que nace de saber que estoy en tus manos. Que no tengo que correr. Que no tengo que esforzarme por entenderlo todo. Que no tengo que cargar lo que no me corresponde. Solo necesito permanecer en ti. Señor, en este nuevo día, quiero caminar desde ese lugar, desde el descanso, desde la confianza, desde la certeza de que no estoy solo. Que cada paso que dé esté guiado por tu paz. Que cada decisión que tome esté alineada con tu voluntad. Que cada pensamiento que cruce por mi mente sea filtrado por tu verdad. Y si en algún momento me siento débil, si en algún instante la ansiedad intenta regresar, recordaré que tu consuelo ya me alcanzó. Recordaré que no es algo lejano, es algo disponible, constante, real. Y volveré a ti. Siempre volveré a ti. Porque en ti encuentro lo que mi alma necesita. En ti encuentro lo que mi mente busca. En ti encuentro la paz que no puedo fabricar por mí mismo. Gracias, Señor, porque esta mañana no es igual a otras. Algo ha cambiado. Algo ha sido sembrado. Algo ha comenzado. Y sé que lo que tú empiezas, lo llevas a término. Y en este punto, Señor, donde mi interior ha comenzado a aquietarse de una manera que no proviene de mí, sino de ti, hay una sensación nueva, una certeza que no necesita argumentos. Una calma que no depende de explicaciones. Es como si mi alma, después de tanto ruido, finalmente hubiera encontrado un lugar donde puede sentarse sin prisa, sin presión, sin temor. Y ese lugar eres tú. No una idea, no un concepto, sino una presencia real que me envuelve, que me sostiene, que me recuerda que nunca he estado solo, ni siquiera en los momentos donde más lo sentí. Señor, cuánto tiempo pasé buscando soluciones externas para inquietudes internas, cuánto esfuerzo invertí en tratar de controlar lo incontrolable, en anticipar lo que aún no llegaba. En resolver con mi mente lo que solo podía ser sanado por tu espíritu. Pero hoy, en esta mañana, algo cambia dentro de mí. Ya no quiero vivir desde la ansiedad, quiero vivir desde tu paz. Ya no quiero pensar desde el miedo, quiero pensar desde la fe. Ya no quiero caminar cargando todo, quiero caminar confiando en que tú llevas lo que yo no puedo. Padre, sello este momento contigo. No como algo pasajero, sino como un punto de partida. Como una decisión firme de regresar a ti cada vez que mi mente se agite. Como un recordatorio constante de que tu consuelo no es ocasional, es permanente. Señor, hoy entiendo que la paz no es la ausencia de problemas, es tu presencia en medio de ellos. Y si tú estás conmigo, entonces no hay pensamiento que pueda dominarme, no hay ansiedad que pueda definirme, no hay temor que tenga la última palabra. Porque tu verdad es mayor. Tu amor es más fuerte. Tu fidelidad es inquebrantable. Espíritu Santo, quédate conmigo durante todo este día. No solo en este momento de oración,
sino en cada paso que dé, en cada decisión que tome, en cada pensamiento que cruce por mi mente. Sé mi guía constante. Sé mi voz en medio del ruido. Sé mi paz en medio de la presión. Señor, que cuando enfrente situaciones que normalmente me generarían ansiedad, recuerde lo que estoy sintiendo ahora, este descanso, esta claridad, esta confianza. Que no olvide que puedo volver a ti en cualquier momento. Que no necesito esperar a sentirme abrumado para buscarte, puedo caminar contigo desde el inicio. Padre, bendice este día que comienza. Bendice cada área de mi vida. Mis decisiones, mis relaciones, mi trabajo, mis pensamientos, mis emociones. Que todo esté bajo tu dirección. Que todo esté cubierto por tu gracia. Que todo esté sostenido por tu paz. Señor, si hoy enfrento desafíos, dame sabiduría. Si enfrento incertidumbre, dame fe. Si enfrento momentos de presión, dame calma. Y si enfrento pensamientos que intenten robarme la paz, recuérdame que ya no tienen autoridad sobre mí. Porque hoy he entregado mi mente a ti. Hoy he rendido mis pensamientos. Hoy he recibido tu consuelo. Y ese consuelo alegra mi alma. No es una alegría superficial, es una alegría profunda, que nace en lo invisible pero se refleja en todo lo que soy. Es la alegría de saber que estoy en tus manos. De saber que tú estás obrando, incluso cuando no lo veo. De saber que no camino solo. Señor, gracias por este encuentro. Gracias por este tiempo. Gracias por hablar a mi corazón, por tocar mi mente, por traer orden donde había caos. Gracias porque hoy no soy el mismo que cuando comencé esta oración. Algo ha cambiado. Algo ha sido restaurado. Algo ha sido alineado contigo. Y con esa verdad, comienzo este día, no con temor, no con ansiedad, no con incertidumbre, sino con paz. Una paz que no se explica. Una paz que no se fabrica. Una paz que viene de ti. Y que permanecerá. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo profundamente humano en el hecho de pensar, pero también hay algo profundamente delicado en la forma en que esos pensamientos se desarrollan dentro de nosotros. La mente puede ser un jardín donde crecen semillas de fe, esperanza y propósito, o puede convertirse en un terreno donde las preocupaciones, los temores y las dudas se multiplican sin control. El Salmo capítulo 94, versículo 19, nos muestra una realidad que no niega la lucha interna. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Es decir, reconoce que hay momentos donde los pensamientos no son pocos, ni ordenados, ni tranquilos. Son muchos. Son intensos. Son insistentes. Pero el versículo no termina ahí. Introduce una intervención divina, tus consolaciones alegraban mi alma. Esto cambia completamente el panorama. Porque no dice que Dios elimina automáticamente todos los pensamientos, dice que en medio de ellos, su consuelo tiene el poder de traer alegría. Y aquí hay una clave espiritual profunda, la transformación no siempre ocurre eliminando la batalla, muchas veces ocurre cambiando quien está contigo en medio de ella. La ansiedad, el exceso de pensamiento, la preocupación constante, no son simplemente problemas modernos. Han existido desde siempre, porque forman parte de la fragilidad humana. Pero lo que marca la diferencia no es la ausencia de pensamientos inquietantes, es la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando el salmista habla de multitud, no está exagerando, está describiendo una experiencia real, donde la mente se llena de ideas, de escenarios, de preguntas sin respuesta. Y en ese contexto, el alma puede sentirse abrumada, cansada, incluso confundida. Pero entonces ocurre algo inesperado, el consuelo de Dios entra en escena. No como una teoría, sino como una experiencia. Un consuelo que no siempre cambia las circunstancias externas de inmediato, pero sí transforma el interior de la persona. Un consuelo que no necesariamente responde todas las preguntas, pero sí trae una paz que permite seguir adelante. Y eso es lo que hemos experimentado en esta oración.
No hemos eliminado todos los problemas, pero algo ha cambiado dentro de nosotros. Hemos pasado de la inquietud al descanso, del ruido a la calma, de la carga a la entrega. Y ese cambio es real. Es profundo. Es transformador. Cuando observamos con detenimiento lo que ocurre en nuestra mente, descubrimos que no todos los pensamientos tienen el mismo peso ni la misma intención. Algunos llegan como visitantes tranquilos, casi imperceptibles, pero otros irrumpen con fuerza, levantando preguntas, sembrando dudas, generando escenarios que aún no existen, pero que logran afectar nuestras emociones como si ya fueran reales. Y ahí es donde comienza la carga. Porque el problema no siempre es lo que estamos viviendo, sino lo que estamos imaginando acerca de lo que estamos viviendo. La mente tiene la capacidad de anticipar, de proyectar, de analizar, y eso es un regalo. Pero cuando esa capacidad no está alineada con la verdad de Dios, puede convertirse en una fuente constante de inquietud. Es como un instrumento afinado en la nota equivocada, sigue funcionando, pero produce desarmonía. El salmista no niega esa realidad. No dice tengo pocos pensamientos ni todo está en orden dentro de mí. Dice claramente, multitud de mis pensamientos. Es una confesión honesta, sin filtros, sin intentar maquillar la lucha interna. Y esa honestidad es clave. Porque muchas veces creemos que para acercarnos a Dios debemos tener todo bajo control, todo resuelto, todo en calma. Pero este versículo nos muestra lo contrario. Podemos llegar a Él en medio del caos interno, en medio de la confusión, en medio del desorden mental. Y no solo podemos, debemos. Porque es precisamente en ese lugar donde su consuelo se vuelve más necesario, más evidente, más transformador. Ahora bien, ¿qué es ese consuelo del que habla el salmista? No es simplemente una emoción pasajera, no es una sensación superficial de bienestar. Es algo mucho más profundo. Es una intervención divina en el interior del ser humano. Es Dios acercándose al corazón y a la mente para traer orden, para traer paz, para recordar verdades que habían sido opacadas por el ruido. El consuelo de Dios tiene una característica especial, no depende de las circunstancias. No necesita que todo esté bien afuera para manifestarse adentro. Puede aparecer en medio de la incertidumbre, en medio de una decisión difícil, en medio de una espera que parece larga. Y cuando llega, no siempre elimina la situación, pero sí cambia la manera en que la vivimos. Es como si el alma recibiera un ancla. Las olas pueden seguir moviéndose, el viento puede seguir soplando, pero ya no hay deriva, ya no hay descontrol. Hay estabilidad. Y eso es lo que produce la presencia de Dios en la mente. Cuando su consuelo entra, los pensamientos no desaparecen mágicamente, pero pierden su poder de dominar. Dejan de ser una avalancha incontrolable y comienzan a ordenarse bajo una verdad mayor. Y esa verdad es que no estamos solos. Este punto es fundamental. Porque muchas de nuestras inquietudes se intensifican cuando sentimos que tenemos que enfrentarlas por nuestra cuenta. Cuando creemos que todo depende de nosotros, que si no resolvemos, todo se desmorona. Esa sensación de responsabilidad absoluta genera una presión interna que la mente no puede sostener por mucho tiempo. Pero cuando entendemos que Dios está con nosotros, que Él no solo observa, sino que participa, que guía, que sostiene, entonces algo cambia. La carga se reparte. El peso disminuye. La mente respira. Y en ese espacio, el consuelo comienza a hacer su obra. Ahora bien, hay algo importante que debemos comprender. El consuelo de Dios no invade, se recibe. Dios está dispuesto a consolar, a traer paz, a intervenir en nuestros pensamientos, pero nosotros necesitamos abrir espacio para que eso ocurra. Necesitamos detenernos, reconocer nuestra necesidad, soltar el control y permitir que su presencia entre. Y eso fue lo que hicimos en esta oración. Nos detuvimos. Reconocimos la multitud de pensamientos. No los negamos, no los escondimos. Los llevamos a Dios. Y en ese acto, comenzamos a experimentar algo diferente.
La paz no llegó porque todo se resolvió, llegó porque dejamos de luchar solos. La calma no apareció porque entendimos todo, apareció porque confiamos. El descanso no se produjo porque desaparecieron los desafíos, sino porque decidimos entregarlos. Y esa decisión es poderosa. Porque cada vez que eliges llevar tus pensamientos a Dios, en lugar de quedarte atrapado en ellos, estás cambiando el curso de lo que ocurre dentro de ti. Estás abriendo la puerta al consuelo. Estás permitiendo que la verdad tenga más peso que el miedo. Estás declarando, aunque no lo digas en voz alta, que no todo depende de ti. Y eso, libera. Hay una escena invisible que se repite en la vida de muchas personas, el cuerpo está presente en un lugar, pero la mente está en otro. A veces está en el pasado, repasando conversaciones, errores, decisiones, como si al analizarlos una vez más pudiera cambiar el resultado. Otras veces está en el futuro, intentando anticipar lo que vendrá, imaginando escenarios, preparando respuestas para situaciones que quizá nunca ocurran. Y en ese movimiento constante entre lo que fue y lo que podría ser, se pierde lo que es. El presente. Ese espacio donde realmente ocurre la vida, donde Dios se manifiesta, donde su consuelo puede ser experimentado de manera real. Porque Dios no habita en nuestras suposiciones del futuro ni en nuestras reconstrucciones del pasado. Él se encuentra con nosotros aquí, en este momento. Y cuando nuestra mente no está aquí, nos volvemos menos sensibles a su presencia. Por eso, una de las obras más hermosas del consuelo de Dios es traernos de regreso. Regresarnos suavemente a la hora. No con reproche, no con exigencia, sino con una paz que nos envuelve y nos dice, estoy contigo aquí. Ese aquí es sagrado. Porque es el único lugar donde podemos experimentar a Dios de manera consciente. Y cuando comenzamos a vivir desde ese lugar, algo cambia profundamente. La ansiedad pierde terreno, porque ya no estamos proyectándonos constantemente hacia un futuro incierto. La culpa disminuye, porque dejamos de quedarnos atrapados en un pasado que ya no podemos modificar. Y la mente comienza a encontrar equilibrio. Pero este proceso no es automático. Requiere intención. Requiere práctica. Requiere decisión. Requiere que, una y otra vez, cuando notemos que nuestra mente se ha ido lejos, la traigamos de vuelta, no con dureza, sino con gracia. Volver a Dios. Volver a su presencia. Volver a su verdad. Eso es lo que transforma. Porque cada regreso es una oportunidad para experimentar su consuelo nuevamente. Y ese consuelo no solo calma, también enseña. Nos enseña a pensar diferente. Nos enseña a interpretar la vida desde otra perspectiva. Nos enseña a no reaccionar automáticamente, sino a detenernos, a discernir, a responder con sabiduría. Con el tiempo, esa práctica comienza a formar en nosotros una nueva manera de vivir. Una vida donde la mente ya no es un enemigo, sino un espacio alineado con Dios. Una vida donde los pensamientos no gobiernan, sino que son guiados. Una vida donde la paz no es ocasional, sino constante. Y esto no significa que nunca más habrá momentos de inquietud. Significa que cuando lleguen, sabremos a dónde ir. Sabremos cómo responder. Sabremos que hay un consuelo disponible, real, cercano. El mismo consuelo que alegró el alma del salmista. El mismo consuelo que hoy ha comenzado a llenar nuestro interior. Y eso nos da esperanza. No una esperanza superficial, sino una esperanza firme, que se sostiene incluso en medio de procesos incompletos. Porque ya no dependemos de que todo esté resuelto para estar en paz. Dependemos de la presencia de aquel que ya está con nosotros en todo momento. Y eso es suficiente. Hay una escena invisible que se repite en la vida de muchas personas, el cuerpo está presente en un lugar, pero la mente está en otro. A veces está en el pasado, repasando conversaciones, errores, decisiones, como si al analizarlos una vez más pudiera cambiar el resultado. Otras veces está en el futuro, intentando anticipar lo que vendrá, imaginando escenarios, preparando respuestas para situaciones que quizá nunca ocurran.
Y en ese movimiento constante entre lo que fue y lo que podría ser, se pierde lo que es. El presente. Ese espacio donde realmente ocurre la vida, donde Dios se manifiesta, donde su consuelo puede ser experimentado de manera real. Porque Dios no habita en nuestras suposiciones del futuro ni en nuestras reconstrucciones del pasado. Él se encuentra con nosotros aquí, en este momento. Y cuando nuestra mente no está aquí, nos volvemos menos sensibles a su presencia. Por eso, una de las obras más hermosas del consuelo de Dios es traernos de regreso. Regresarnos suavemente a la hora. No con reproche, no con exigencia, sino con una paz que nos envuelve y nos dice, estoy contigo aquí. Ese aquí es sagrado. Porque es el único lugar donde podemos experimentar a Dios de manera consciente. Y cuando comenzamos a vivir desde ese lugar, algo cambia profundamente. La ansiedad pierde terreno, porque ya no estamos proyectándonos constantemente hacia un futuro incierto. La culpa disminuye, porque dejamos de quedarnos atrapados en un pasado que ya no podemos modificar. Y la mente comienza a encontrar equilibrio. Pero este proceso no es automático. Requiere intención. Requiere práctica. Requiere decisión. Requiere que, una y otra vez, cuando notemos que nuestra mente se ha ido lejos, la traigamos de vuelta, no con dureza, sino con gracia. Volver a Dios. Volver a su presencia. Volver a su verdad. Eso es lo que transforma. Porque cada regreso es una oportunidad para experimentar su consuelo nuevamente. Y ese consuelo no solo calma, también enseña. Nos enseña a pensar diferente. Nos enseña a interpretar la vida desde otra perspectiva. Nos enseña a no reaccionar automáticamente, sino a detenernos, a discernir, a responder con sabiduría. Con el tiempo, esa práctica comienza a formar en nosotros una nueva manera de vivir. Una vida donde la mente ya no es un enemigo, sino un espacio alineado con Dios. Una vida donde los pensamientos no gobiernan, sino que son guiados. Una vida donde la paz no es ocasional, sino constante. Y esto no significa que nunca más habrá momentos de inquietud. Significa que cuando lleguen, sabremos a dónde ir. Sabremos cómo responder. Sabremos que hay un consuelo disponible, real, cercano. El mismo consuelo que alegró el alma del salmista. El mismo consuelo que hoy ha comenzado a llenar nuestro interior. Y eso nos da esperanza. No una esperanza superficial, sino una esperanza firme, que se sostiene incluso en medio de procesos incompletos. Porque ya no dependemos de que todo esté resuelto para estar en paz. Dependemos de la presencia de aquel que ya está con nosotros en todo momento. Y eso es suficiente. Antes de cerrar este momento, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente significativo. Respira. Hazlo despacio. Como quien no tiene prisa. Como quien reconoce que este instante también es un regalo. Y mientras respiras, recuerda lo que Dios ha hecho en ti en este tiempo. No lo minimices. No lo pases por alto. A veces esperamos cambios enormes, visibles, inmediatos, pero Dios también obra en lo sutil, en lo profundo, en lo que no hace ruido pero transforma. Hoy, tal vez no tienes todas las respuestas. Pero tienes paz. Tal vez no sabes exactamente cómo se resolverán ciertas situaciones. Pero sabes que no estás solo. Tal vez hay cosas que aún te preocupan. Pero ya no te dominan de la misma manera. Y eso es gracia. Eso es obra de Dios. Eso es el cumplimiento de su palabra en tu vida. En la multitud de mis pensamientos. Tus consolaciones alegran mi alma. No es solo un versículo que leíste. Es algo que comenzaste a vivir. Y puedes seguir viviéndolo. No solo hoy. Mañana también. Y el día siguiente. Cada vez que lo necesites. Porque Dios no se cansa de consolar. No se agota. No se aleja. No cambia. Él permanece. Y su consuelo también.
Al salir de este momento y continuar con tu día, lleva contigo esta verdad como un ancla firme en medio de cualquier situación. No todo pensamiento merece ser creído, no toda preocupación merece ser sostenida. No toda inquietud merece ocupar espacio en tu mente. Tienes autoridad para elegir. Tienes la capacidad de detenerte. Tienes la opción de volver a Dios. Y cada vez que lo haces, algo se alinea nuevamente. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo constante. De regresar una y otra vez. De no rendirte en el proceso. De confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves completamente. Y poco a poco, lo que hoy es un esfuerzo, se convertirá en un hábito. Y ese hábito formará una vida. Una vida donde la paz no es ocasional, sino estable. Una vida donde la mente no es un campo de batalla constante, sino un espacio donde Dios habita. Una vida donde el consuelo no es una excepción, sino una experiencia continua. Y esa vida comienza con momentos como este. Momentos donde decides detenerte. Donde eliges acercarte. Donde permites que Dios entre. Si esta oración habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Dios calma mi mente. No como una frase repetida, sino como una declaración de fe, como un recordatorio, como una semilla que estás plantando en tu interior. Y cada vez que la leas, recuerda este momento. Recuerda esta paz. Recuerda que no estás solo. Que hay un Dios que te escucha, que te ve, que te comprende, y que entra en medio de tus pensamientos no para juzgarte, sino para consolarte. Que este día esté lleno de su presencia. Que cada paso que des esté cubierto por su paz. Y que, sin importar lo que enfrentes, puedas decir con certeza: en la multitud de mis pensamientos, su consuelo alegra mi alma. Amén.